hombre que es llamado por Dios, o todo hombre que es marcado por Dios, es alguien que viene a ser perseguido. Cuando nace un hombre de Dios en esta tierra, nace con todo un mundo en su contra. Cuando el hombre nace, el hombre de llamado nace en esta tierra, es como un bombillo con energía en medio de un monte. Todos lo pueden ver, todos lo saben, que hay luz de Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer de Dios. El hombre que vamos a hablar hoy es un hombre que en su nacimiento, cuando venía a la tierra, desde que llegó a la matriz de su madre, Dios le puso un nombre. Dios lo santificó y Dios lo dio como profeta a las naciones de la tierra. Te estoy hablando de un hombre que entendía que sus cualidades físicas, educativas, lo limitaban al poderoso llamado que Dios le estaba haciendo. Porque este jovencito, cuando Dios lo llama, él dice: soy muy joven para hablar tu palabra. Pero Dios le dije: antes de que naciese, te llamé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios le está diciendo: yo te aparté, que es la palabra santidad. Yo te llamé, que viene el respaldo de Dios. Y yo te di, lo que está diciendo es que yo te envío. Y si yo te envío, yo no te dejaré solo, yo iré contigo. Y este niño comienza a caminar en el llamado de Dios. Y cuando comienza a caminar en el llamado de Dios, su vida comienza a ser miserable en esta tierra. Todo el mundo se cogía contra él. Los sacerdotes, los reyes, los fariseos, los falsos profetas le perseguían, de tal forma que muchas veces lo encarcelaron, muchas veces lo abofetearon, le escupieron en la cara. Pero no era porque él era su enemigo, sino que el Dios que estaba dentro de él estaba en contra del sistema de aquellos días. Pero en este capítulo 33, verso 3, Dios está hablando de la restauración y de la prosperidad de Israel. Pero muchas veces cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, muchas veces tú comienzas a ver lo contrario a todo lo que Dios te ha dicho. Y muchas veces las tinieblas tratan de arroparte, de ahogarte, para que tú pierdas el enfoque y quites tu mirada y tu oído de la palabra que Dios te dio. En este capítulo bíblico, Dios comienza a hablarle acerca de la restauración de Israel, acerca de levantar el altar y acerca de la prosperidad de Jerusalén. Algo que Jeremías veía casi imposible por causa del pecado y de la maldad que había en aquella ciudad. Pero Dios le dice a él, desde la cisterna donde estaba, donde no había esperanza, donde no había forma de él salir de allí, donde era imposible que él en una cisterna de más de 7 pies pudiera levantarse y ir al propósito que Dios le había dicho. Pero en este mismo lugar, Dios le dice: desde allí clama a mí. La palabra clamor es ruego, es súplica, es llorar, es gritar para que un Dios soberano te responda. Todo aquel que no sabe enamorar la presencia de Dios, que no sabe conquistar su atención, no va a ser escuchado por Dios. Porque el clamor que Dios le está diciendo a Jeremías en este lugar, Dios le está diciendo: necesito que te tire al suelo, que quite todos tus planes y ponga lo mío. Necesito que